Hola, el video actual corresponde a la práctica 3 de el Laboratorio de Circuitos Eléctricos. El equipo está conformado por mi compañero doctor Rojas Eduardo y por mí Carlos Chaveste. Comenzamos. Práctica 3, corrección del factor de potencia. Para comenzar a hablar de la práctica, primero necesitamos eh, hablar sobre algunos conceptos importantes. El primero de ellos es la potencia activa. La potencia activa es la tasa de cambio de la energía susceptible a ser transformada en otros tipos de potencia, como aprovechable y pérdidas, y se mide en watts. La potencia reactiva no es energía útil como tal, ya que no produce trabajo, pero está presente irremediablemente cuando hay elementos de tipo inductivo capacitivo. Esta se mide en bar, y será negativa en el caso de que haya una predominancia de carácter inductivo y positiva cuando tenga un carácter predominantemente capacitivo. La potencia aparente es la llamada potencia compleja. Esta no es una potencia que se use activamente, pero la potencia compleja representa la suma de la potencia activa y la reactiva. Otro concepto muy importante para esta práctica es el de factor de potencias. El factor de potencia representa el valor del ángulo que se forma al representar gráficamente la potencia activa y la potencia aparente. Lo que esto nos quiere decir es que es la relación entre ambas potencias y nos indica la potencia real que se usa y la potencia consumida por la carga o, bueno, el circuito conectado. Lo ideal del factor de potencia sería que fuera igual a 1, ya que de esta manera habría un aprovechamiento completo de la potencia. Pero la verdad es que esto es algo difícil. Un circuito inductivo en ningún caso alcanza factor de potencia igual a 1, aunque se empleen capacitores para corregir completamente el desfase que se crea entre la potencia activa y la aparente. Y bueno, aquí tenemos un triángulo de potencias. Para comenzar con el desarrollo de la práctica, comenzaremos con el experimento 1. Bueno, en este circuito es un circuito eléctrico monofásico. Está compuesto por resistores, inductores y capacitores. Bueno, lo que pudimos observar en el osciloscopio es el voltaje de la carga representado por la señal azul y la corriente del circuito, que aquí está representado por la señal amarilla. Tenemos en el circuito un switch que conecta al capacitor. La primera gráfica es la que nos dice el comportamiento del circuito cuando el capacitor está desconectado. Y el capacitor que obtuvimos teóricamente se conecta para esta segunda gráfica. Para la figura 5 utilizamos un capacitor con una capacitancia mayor a la que calculamos teóricamente. Y bueno, podemos ver cómo es el cambio en las señales. Con una capacitancia menor a la calculada, también se puede ver claramente el cambio en la señal. Ahora, para el análisis de resultados. Bueno, al factor de potencia de la carga eléctrica. El factor de potencia de la carga eléctrica es el coseno del ángulo de desfasamiento. Entonces, para obtener el factor de potencia es necesario obtener el desfasamiento entre las señales. Bueno, esto lo obtenemos de la misma manera que en las prácticas pasadas, utilizando la frecuencia y el ángulo. Haciendo una regla de 3 podemos obtener el ángulo de desfasamiento, y una vez que tenemos el ángulo de desfasamiento le sacamos el coseno, que nos representa nuestro factor de potencia. Para el inciso A, este es de 0.985. Bueno, en el triángulo de potencias, la intensidad es el canal A y nos dio de 0.15 amperes, y el voltaje es el canal B, que nos dio de 9.85 volts. Podemos observar la potencia aparente, que nos resultó de 1.4775 VA, y la potencia reactiva, que nos resultó de menos 0.24 bar. La potencia promedio que obtenemos con este cálculo, utilizando el ángulo del voltaje y el de la intensidad de corriente, nos dio de 1.4578 watts.
Y bueno, el triángulo de potencias que origina estos datos es este. Bueno, y para el inciso número C nos pedían obtener de manera teórica el valor del capacitor, el valor que tenía que tener para corregir el factor de potencia. En este caso utilizamos la fórmula que ya obtuvimos en el previo que hicimos de la práctica 3 y nos dio un aproximado de 800 nanofarads. Luego pusimos un capacitor, como ya mencionó mi compañero en las gráficas, cuando era mayor, pero mientras el valor era el teórico, las señales, pues el desfasamiento que había tendía a cero. Entonces podíamos ver que sí se estaba corrigiendo de buena manera el factor de potencia. Ahora sí lo hicimos con un valor menor al teórico. Utilizamos de 200 nanofarads. Vimos que el desfasamiento entre las señales no disminuía casi nada, entonces no se estaba corrigiendo nuestro factor de potencia. Eran similares a cuando el capacitor no estaba conectado. Y hicimos lo mismo, obtuvimos el triángulo de potencia. Obtuvimos primero nuestro desfasamiento, que nos dio de menos 6.84 grados, igual con la frecuencia y los ángulos. Igual teníamos una corriente de 0.15 amperes y un voltaje de 9.85 volts. Obtuvimos su potencia aparente, que nada más era la multiplicación de los dos valores anteriores, nos dio 1.47 VA. La potencia reactiva, que era la misma multiplicación, pero por el seno del factor de potencia, nos dio de menos 0.167. Y la potencia promedio era con el coseno y nos dio 1.46 watts. Aquí representamos nuestro triángulo de potencias con los valores que obtuvimos cuando un capacitor era menor al calculado. Se nos pidió después que ocupáramos un capacitor de mayor capacitancia, unas 3 veces por lo menos, y podemos notar que el desfasamiento seguía existiendo y hasta era aún más el desfasamiento, solo que en sentido opuesto. Ocupamos un capacitor de 3 microfarads y mediante la regla de 3 obtuvimos igual nuestro ángulo de desfasamiento, que era 24.85 grados. Teníamos los mismos valores para nuestra corriente y para nuestro voltaje, y al igual que en los ejercicios pasados, obtuvimos nuestra potencia aparente, que era la multiplicación entre la corriente y el voltaje, nos dio 1.47. Nuestra potencia reactiva, que era la misma multiplicación, pero por el seno del ángulo, nos dio de 0.62. Y nuestra potencia promedio, que era lo mismo, solo que en coseno de nuestro ángulo de desfasamiento, y nos dio 1.34 watts. También de manera gráfica pusimos nuestro triángulo de potencias con los valores de un capacitor cuando era mayor o mucho mayor al calculado teóricamente. Y por último, nuestras conclusiones. Por mi parte, ya finalizada la práctica, pues comprendí y también supe identificar el factor de potencia. También vi cómo es utilizado el capacitor para corregir este factor de potencia y cómo podía ver más o menos qué tanto era corregido este factor de potencia dependiendo del valor del capacitor que le poníamos. Además, el profesor siempre estuvo al tanto y nos dio la teoría necesaria para obtener los diferentes valores de las potencias. Ahora sí, continúa. Sí. Bueno, por mi parte siento que esta es una práctica importante, ya que nos habla del triángulo de potencias, que, bueno, es una característica muy importante al diseñar cualquier circuito. Y, bueno, son conceptos muy importantes, aquellos de la potencia activa, la reactiva, la aparente, y todos los efectos que causan los capacitores e inductores, que lo venimos viendo desde la primera práctica. Pero a partir de esta, cobra muchísimo sentido. El factor de potencia nos habla de una relación muy importante y es necesario optimizarla para tener circuitos
funcionales y efectivos. Entonces, para mí me parece una práctica muy importante. El desarrollo en Proteus nos facilitó muchas herramientas que si hubiera sido físicamente hubiera sido más difícil de implementar. Bueno, eso sería todo por nuestra parte para esta práctica.